Que así me siento un cantante. La verdad es que no venía preparado para cantar. Bueno, buenos días y gracias por la invitación a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es por la que me encuentro en este momento acá. Cuando me pidieron participar en esta mesa redonda sobre el papel de la gestión cultural frente al cambio de la matriz productiva económica, me venían a la cabeza muchas ideas, lógicamente, de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que está ocurriendo con el papel de la cultura, lo que está ocurriendo con el papel de la industria cultural, de las industrias creativas, lo que está ocurriendo en todas nuestras sociedades. Más allá de la diversidad que tenemos, de las diferencias de latitudes, la verdad es que ahora el mundo está muy interconectado y lo que ocurre en un lugar afecta al otro y prácticamente tenemos un fondo común, ¿no? La idea base es esta, ¿no? El mundo ha cambiado realmente. Hace poco, en un muro de Londres, había este graffiti que lo que viene a decir es que lo siento, pero el estilo de vida que usted había encargado ya no está disponible. Y estamos hablando de la gestión cultural cuando la gestión cultural procede de un modelo de Estado, que era el Estado del bienestar, que hizo posible que esa gestión cultural se desarrollase en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, etc. Sin embargo, ese modelo del bienestar en Europa ahora mismo y en gran parte del norte está en declive, está en recesión. Sin embargo, aquí, afortunadamente en Ecuador, hay un modelo, el del buen vivir, que emulando posiblemente muchas ideas básicas de aquel modelo de bienestar, está avanzando. Sin embargo, tenemos que tener precaución, porque esto es lo que está ocurriendo. Claro, si esto lo cruzamos con el declive financiero y económico, con la era digital, el cambio de paradigma, puede ocurrir que de repente nos encontremos con bibliotecas como esta que se ponen en alquiler, ¿no? Porque por falta de público. Es decir, de repente podemos encontrarnos instituciones culturales analógicas que no responden o no se ponen a la altura de las circunstancias en el cambio digital que nos encontramos. Y sin embargo, ese cambio digital está viniendo y lo que nos está alertando sobre todo es de que podemos enfrentarnos a una brecha digital enorme, de forma que haya gente capaz de acceder a las posibilidades que la era digital ofrecen y sin embargo haya millones de ciudadanos que se queden fuera de ese ámbito, como luego veremos. Claro, hemos pasado de un mundo estático en el que podíamos comprender que todo estaba más o menos controlado y que era de larga duración, a un mundo absolutamente dinámico, es decir, en el que las situaciones, los problemas, los conflictos evolucionan a una velocidad de vértigo y también el conocimiento y también todo lo que ocurre en el ámbito de la cultura. Si pensamos en la cultura, antes de pensar en la matriz productiva, tendríamos que pensar en la cultura y el arte como ámbitos desde los que se pueda desarrollar y hacer compleja la razón y la emoción del ser humano. Y sin embargo, este modelo de cultura, que influye en la complejidad de la razón y la emoción, no está en sus mejores momentos. Ni en mi país, ni en Europa, ni en Estados Unidos, tampoco aquí posiblemente. De alguna manera, el final del siglo XX y el principio del siglo XXI han sido absolutamente devastadores para esta función de la cultura. Básicamente porque el mercado ha colonizado también nuestro sector. Lo empezó a colonizar ya en el siglo XX con las industrias culturales majors, con las gigantes industrias culturales, pero finalmente ha terminado por colonizarlo, y colonizar significa imponer reglas, imponer normas, ¿no? En el mejor de los casos, cuando la cultura y el arte han cobrado protagonismo en algunas latitudes, lo han hecho como recurso más que como derecho. Es decir, se aborda la cultura como un recurso al que acudir, también cuando se habla de matriz productiva, y no como un derecho, que es como hay que abordarlo fundamentalmente. Por tanto, al plantearnos el papel de la gestión cultural y de la propia cultura frente al cambio de matriz productiva, debemos ser proactivos, es decir, la cultura tiene que estar presente en ese cambio, pero también cautos. La matriz productiva de un país se fortalece mediante su diversificación, pero sobre todo a través del talento de sus recursos humanos. El talento es el que permite la investigación, el que permite el desarrollo y el que permite sobre todo la innovación. La cultura y el arte, en este sentido, pueden aportar al cambio de la matriz productiva, constituyéndose como factores de importancia en el sector
siempre y cuando se apoyen en las capacidades creativas locales, devuelvan el valor añadido al territorio, el valor agregado, y sobre todo fortalezcan la identidad en diálogo con la diversidad. El desarrollo de la cultura radica básicamente en el éxito del desarrollo de la cultura, en el fortalecimiento de todos y cada uno de los eslabones de su cadena de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, término que en el contexto de la matriz productiva es esencial, porque como ustedes saben, la cadena de valor lo que nos permite es que para obtener un resultado final de alto valor, todos los factores que intervienen tienen que tener ese alto valor. Cada factor tiene que tener valor, porque si no el valor final no es el mismo. Puede ser menor, puede ser mayor, en función de qué relación van jugando cada uno de los eslabones. Por favor. Nosotros podríamos enfrentarnos a dos cadenas de valor en la cultura. La primera cadena de valor, la que tiene que ver con la función de la cultura. Función que sin duda tiene que haber una institución pública que vele por ella, y esa institución necesariamente es el Ministerio de Cultura. Cadena de valor que implica la creación y la configuración de hechos culturales, y dentro de ellos, por supuesto, los artísticos y los creativos, la participación, la recepción, el disfrute, el consumo y los hábitos culturales de la gente que está involucrada en ello, la formación, los procesos de capacitación e instrucción, como elemento de asegurar que lo que se está creando, los procesos creativos y los procesos de consumo se perpetúan, se heredan, construyen memoria, la extensión y la difusión cultural con un enfoque de diálogo de culturas, la exhibición, la puesta en escena y la museística, todos los procesos de promoción del talento del patrimonio, incluidos los procesos de mecenazgo, también los nuevos criterios de mecenazgo social actuales, los procesos de arqueología, investigación, conservación y catalogado, las industrias y el comercio cultural y finalmente la digitalización. Fíjense que eso es una secuencia. Si nosotros pudiéramos imaginar cómo se han ido construyendo las culturas desde hace miles de años, podríamos imaginar que en un principio estos eslabones no existían todos, se han ido construyendo, se han ido añadiendo. En un principio las culturas más originales posiblemente se movían en los tres primeros eslabones, prácticamente se limitaban a crear sus hechos culturales, sus manifestaciones culturales y luego artísticas, a consumirlas, participarlas y distribuirlas y a generar procesos de formación y capacitación para perpetuar esa propia cultura. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las culturas han ido añadiendo eslabones. Y la cultura que hoy conocemos como tal no podría entenderse como tal sin todos esos eslabones. Pero claro, para que el resultado final de esa secuencia, de esa cadena de valor, sea positiva para la sociedad, es necesario que cada uno de los eslabones vaya repercutiendo en el siguiente, generando una buena base, a partir de la cual se apoya la siguiente. ¿De acuerdo? O sea que podemos imaginar que cada una de esos eslabones, llegando al último, para que realmente lleven a cabo su resultado de una manera satisfactoria, tienen que apoyarse sobre un eslabón anterior suficientemente sólido. Cada eslabón de esa manera va añadiendo un elemento positivo a la cultura. Sin embargo, si nosotros conectamos la cultura y dentro de la cultura sus industrias culturales y una nueva visión que son las industrias creativas, que van más allá de las industrias culturales tradicionales, que incluyen ya las artesanías, pero también incluye el cine en su parte más comercial, incluye la moda, incluye la gastronomía, incluye parte de la publicidad, incluye el turismo cultural, etc. Nosotros tenemos que pensar que la cadena de valor de la cultura presenta esos cuatro eslabones. Cuando se habla de las industrias culturales, de priorizar las industrias creativas, un término que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado ya, que es la economía naranja, muy presente en nuestro país vecino Colombia y en otros países. Cuando se habla de eso, se olvida con frecuencia que ese aspecto, muy vinculado a la matriz productiva, está ubicado solo en uno de los eslabones y no en la cadena completa. Es decir, que si nosotros desarrollamos las industrias culturales y las industrias creativas, pero al mismo tiempo no hay un trabajo para potenciar el talento, los procesos de creación y el propio patrimonio,
No hay un trabajo para fortalecer los procesos de distribución, de exhibición, de puesta en escena, de comercialización. No hay un trabajo, sobre todo, para sensibilizar, capacitar e implicar, involucrar al público. Si no hay un trabajo conjunto en esos cuatro eslabones, entonces las industrias culturales y las industrias creativas crean su propio nicho al margen del resto del proceso de desarrollo cultural. Por tanto, las industrias culturales y las industrias creativas han de potenciarse en ese contexto. Obviamente, hoy día, en un contexto en el que Internet ha cambiado las reglas de juego, es decir, los procesos digitales han cambiado las reglas de juego, a veces cambiando incluso el factor del orden de los productos. El público puede estar en contacto directamente con el talento, con el creador o con el artista o con el productor. Las industrias, a su vez, pueden deslocalizarse a través de las tecnologías digitales en sus procesos de producción. La distribución se enfrenta con un problema de los derechos de propiedad intelectual. Al ser accesible a través de Internet prácticamente la mayoría o la totalidad de los bienes culturales que se producen. En fin, que de repente Internet y sobre todo el paradigma digital descoloca todo el orden de los factores que conocíamos. Aún así será un elemento más a gestionar. Pero la realidad es esta, es decir, nosotros tenemos una cadena de valor sobre la que hay que poner la atención en todos y cada uno de sus eslabones. La incidencia de la cultura entonces en la matriz productiva es real, o puede ser real, cuando se desarrolla el conjunto de la cadena de valor, como estoy diciendo. Sin embargo, jugará un papel importante la cultura en esta matriz productiva en la medida en que sea factor como motor de generación del talento, es decir, de la capacidad creativa y de la capacidad de innovación. Siempre pensando en un modelo de matriz productiva basado en la diversidad y en el fortalecimiento de sociedades igualitarias e inclusivas. Claro, en este contexto aparece la economía naranja, la famosa economía naranja, aportando un factor positivo e interesante al apoyar los procesos de producción en el talento creativo de la sociedad. De alguna manera, la economía naranja se basa en que se desarrollen rubros productivos aprovechando el talento creativo de la sociedad, no solo el artístico, no solo el relacionado con las industrias culturales convencionales, que vienen a ser el cine, la música, la literatura, las artes escénicas, etc. No, también las industrias creativas de nuevo cuño y no tan de nuevo cuño. Aquí aparecen las artesanías, pero también aparece la gastronomía, aparece la moda, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Todo esto es muy interesante. Es decir, se está apoyando en los procesos productivos, es decir, la matriz productiva, en el talento creativo de la sociedad. Sin embargo, conlleva el riesgo de homogeneizar los hábitos culturales. La penetración de los intereses comerciales de la industria creativa teledirigida desde los centros del poder cultural, lo que puede acabar dinamitando la diversidad cultural. Es decir, atención, porque los grandes poderes financieros, las grandes empresas multinacionales, que están presentes obviamente también en la industria cultural y en la industria creativa, no están ajenas a lo que pasa en todos y cada uno de los países de esta tierra. Y son conscientes de que la economía naranja mueve mucho dinero, como luego vamos a ver. Y por tanto, van a intentar, a través de la economía naranja local, a través de las industrias creativas locales y de las industrias culturales locales, penetrar también en favor de sus intereses y por tanto homogeneizar gustos, ¿no? El riesgo de centrar la atención en un enfoque economicista de la cultura radica en que su mercantilización y la invasión de la vida cotidiana por modos de consumo cultural desnaturalizados, ajenos a la emoción y a la identidad colectiva local, pueden ser dañinos para la memoria. Yo les cuento muy rápidamente el caso de Barcelona. Barcelona, como saben, es una de las grandes ciudades de España y ahora mismo una de las principales capitales del mundo en número de visitas turísticas. Es, después de París y de Nueva York, la ciudad más visitada del mundo. Eso significa que Barcelona ahora mismo tiene al año cerca de 12 millones de visitantes, lo que significa que son 6 veces más que su población. Eso significa que Barcelona ahora es una ciudad invivible para los barceloneses. Estoy exagerando. Es decir, por supuesto que su ciudad la aman, tienen calidad de vida, buscan tenerla, pero se encuentran desbordados por millones de turistas que acceden diariamente a través de cruceros, invaden las calles de Barcelona y contaminan todo, no en el sentido ambiental, sino contaminan culturalmente todo. ¿Por qué lo contaminan? No por los turistas, sino porque toda la industria creativa y la industria cultural local
se ha orientado hacia ese maná económico que es el turismo. De tal forma que lo que uno encuentra ahora en las calles de Barcelona puede comprar sombreros mexicanos, andaluzas sevillanas y cualquier otro tipo de objeto que, como sabemos, son muy catalanes. Esto que genera una economía indudable, es decir, el Producto Interior Bruto de la ciudad de Barcelona ahora mismo se apoya fundamentalmente en el turismo y en su industria creativa. Pero claro, ha desnaturalizado realmente su identidad local. Y además con una sensación por parte de los habitantes de Barcelona de impotencia. No pueden hacer nada. Pero ¿quién le dice que no a esa industria que está generando la economía, puestos de trabajo y el sustento de toda una ciudad? Paradójicamente, una ciudad como Barcelona, que ha tenido un auge y un desarrollo de las industrias culturales y de la propia cultura de la ciudad muy potente, pues bien, la centralidad de la cultura en las políticas de remodelación de la ciudad, de remodelación urbana de la ciudad, ha provocado contradictoriamente la degradación de la ciudad como espacio de producción cultural. Vuelvo ahora a lo general, abandonamos Barcelona. Desde el énfasis de la economía naranja se aborda la cultura más como un recurso que como un derecho, más como estrategia de desarrollo económico y territorial que centrado en facilitar espacios de desarrollo humano y social. El engaño de las estadísticas es siempre algo que hay que tener presente. La economía naranja ha movilizado capitales en 2013 que duplican los capitales de la industria armamentística global. O sea, el doble, más del doble. Y han superado en un 20% a la gran economía alemana en ese mismo periodo. La industria creativa global. Es decir, desde el teatro hasta las artesanías, pasando por la moda con nicho, gastronomía, el turismo cultural, etc. Imagínense la magnitud económica de la que estamos hablando. Sin embargo, la cultura y el arte, decía sobre estos datos, la estadística es peligrosa. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando de esa magnitud, no olvidemos que dentro de las industrias creativas y culturales globales participan, por ejemplo, Hollywood, que es la industria cinematográfica norteamericana, Bollywood, que es la industria cinematográfica hindú, y Nollywood, que es la industria cinematográfica nigeriana en África. Solo esas tres industrias cinematográficas se llevan prácticamente el 60% del pastel. ¿Vale? Con lo cual, ojo, porque los grandes promotores de la economía naranja exhiben estas cifras, y entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, exhiben estas cifras para ejemplificar las bondades de la economía naranja, pero se les olvida a veces indicar que detrás de la estadística hay datos, hay gigantes, ¿no? Esta es la estadística de los pollos. Todos comemos un pollo o medio pollo, pero claro, nadie dice que uno come dos y otro no come ninguno. Entonces, con la industria cultural viene a pasar lo mismo. Sin embargo, la cultura y el arte y sus industrias han de jugar un papel importante en la matriz productiva de un país, pero siempre conectando con la función de desarrollar y hacer complejas la razón y la emoción. Es decir, por ejemplo, el Cirque du Soleil, creo que han oído hablar de él porque se ha utilizado aquí como motor de respaldo del circo social, del conocido como circo social. El Cirque du Soleil, una institución canadiense, emplea más de 5.000 personas y sus ventas superan los 800 millones anuales. Aproximadamente el 10% de los empleos de la ciudad de Buenos Aires dependen de las industrias de la economía naranja, que generan el 9% de su economía. Netflix, una plataforma en internet para acceder a vídeos, a películas, a cine y documentales, tiene más de 33 millones de suscriptores y sus ventas superan los 3.600 millones de dólares anuales. En la edición 12ª del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el año 2010, participaron 3,9 millones de espectadores. 500.000 en las salas, 420.000 en la ciudad de teatro y 3 millones en actividades callejeras. Los museos y colecciones más importantes del mundo comparten más de 43.000 obras de arte a través del Google Art Project y creciendo. En 2012 se estima que el Carnaval de Río atrajo a más de 850.000 visitantes que aportaron a la economía del estado de Río de Janeiro 628 millones en consumo. Cada minuto se suben más de 100 horas de vídeo a YouTube. En agosto de 2013 acumularon 6.000 millones de horas, siendo visitados por más de 1.000 millones de visitantes únicos por mes. Bueno, pues estas son cifras de la economía naranja global, porque los muchachos y las muchachas de Ibarra, de Otavalo, de Imbabura, de todo Ecuador también ven YouTube. Y puede que algunos interesados en el arte también acudan al Google Art Project.
Con lo cual, estamos en ese contexto, ¿no? Estamos en un contexto absolutamente global. Sin embargo, para el desarrollo de la economía naranja, la gestión cultural ha de aportar nuevos roles. No, antes que esto tiene que haber un triángulo. El siguiente, ahí. Tiene que aportar nuevos roles. Es decir, hablamos de un concepto de innovación sostenible. En su vértice superior está el talento, los creativos y los artistas, y en los creativos entran los no artistas, también artesanos, etcétera, ¿no? En el otro vértice tenemos a los emprendedores, y en el otro vértice a los que generan y aportan capital. Inversionistas que pueden ser públicos, mentores, o pueden ser los famosos ángeles, los angels, gente que tiene capital y que de alguna forma patrocina o avala procesos creativos. Y entre medias, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de unos flujos de relación en el cual entre emprendedores y talento, entre talento y emprendedores aportan contenidos y eso genera licencias. Es decir, que los emprendedores al final tienen que ofrecer unas regalías, tienen que ofrecer unos royalties a esos artistas. Por su parte, los inversionistas invierten en la formación de capital creativo y generan un ambiente de negocios, de industria, un ambiente comercial. Y entre ellos, emprendedores e inversionistas, por un lado hay un flujo de capital riesgo, porque muchas veces aventuran en procesos industriales locales pequeñitos, que no tienen siempre garantía de triunfar, y al mismo tiempo, los emprendedores ofrecen modelos de negocio innovadores. ¿Qué ocurre? Bien, los gestores culturales tienen que incorporar nuevas capacidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos. Pero atención entonces al abandono de las funciones originales de la gestión cultural para favorecer la comprensión semántica de la realidad que vivimos. La gestión cultural ha de enfrentar nuevos retos para el siglo XXI. Básicamente esos tres: la diversidad, la innovación y la digitalización. Con todo lo que ello implica. Fundamentalmente yo creo que nos enfrentamos a esto, es decir, frente a un mundo que tiende a la homogeneidad, pues hay que trabajar por la diversidad, enfatizándola. Y en la diversidad entran culturas diferentes, la heterogeneidad per se y la igualdad de género, evidentemente. Pero desde la gestión cultural hay que diferenciar, definir y fortalecer esos matices y gestionar la función y el sincretismo. Hablamos de innovación. Estamos hablando de descubrimiento, de tendencias, de promoción de la creación, de interdisciplinaridad, de experimentación. Y desde la gestión cultural, desde el conocimiento de necesidades, hay que desarrollar procesos de investigación y desarrollo. Y hablamos de digitalización, y esto es una pieza clave, es decir, de registrar el conocimiento, de crear redes, de generar flujos de información. Y desde la gestión cultural y de las industrias, tenemos que fijarnos especialmente en esto, en la alfabetización digital, en desarrollar los derechos en el espacio digital y en gestionar el paso de la información al conocimiento. Importantísimo la alfabetización digital, importantísimo. Igual que hace 50 años nos planteábamos la alfabetización analógica y la alfabetización real, para que no hubieran analfabetos funcionales. Ahora el reto es la alfabetización digital, porque si no se corre el riesgo de que haya una gran brecha. De alguna manera se trata de gestionar la ecuación forma y función en la nueva era digital y conectar el espacio de los lugares, es decir, donde la gente va a hacer cosas, con el espacio de los flujos de información. Fijaros, corremos el riesgo de que, como la modernidad nos exige ya incorporarnos al cambio de la matriz productiva desde la cultura también, perdamos el hilo de la referencia, y estoy finalizando ya. De alguna manera recuperar los procesos de agitación sociocultural, ya no de animación sociocultural, sino de agitación sociocultural. Y esos procesos se basan en esos 4 ejes de trabajo. Es decir, si algo positivo puede tener poner la atención y la mirada en el desarrollo de las industrias creativas y culturales, está en que seamos capaces de trabajar con la cultura consciente de la gente, porque es sobre la que se pueden hacer cambios. De manera que se genere la inteligencia social, es decir, la capacidad de aprendizaje sobre tu propia realidad y la creatividad social. Y todo ello desde un punto de trabajo de la autoorganización, de la participación social, de procesos colaborativos, que evidentemente tienen 2 finalidades, que es construir identidad y construir comunidad y red. Y de esa manera es como se pueden poner en marcha proyectos e iniciativas de desarrollo sociocultural industriales o no industriales. Y es la manera en la que se pueden conquistar espacios de realización sociocultural, espacios en donde la gente vaya a hacer cosas, a aprender, también a comerciar, también a comprar, pero sobre todo a compartir
todo el proceso de creación y desarrollo cultural. Y todo ello porque de lo que se trata es asumir el convencimiento de que la realidad no es definitiva, de que se pueden construir otras realidades, pero siempre a través de utopías generadoras, es decir, que generen cambios visibles a corto plazo. Finalizando ya, la industria cultural y la industria creativa, para que efectivamente formen parte relevante de la matriz productiva y al mismo tiempo repercutan en el desarrollo cultural y artístico local y global, ha de asentarse en un entramado sociocultural bien articulado. Pero sobre todo una cosa, hay que preguntarle a la gente. Hay que hablar con los demás. La sociedad de la información a la que supuestamente vamos o estamos, la sociedad del conocimiento, que tiene que ser el paso inmediato, tiene que dar paso a la sociedad de la conversación. Esa es la sociedad más interesante que podemos tener, porque llevamos ya demasiado tiempo sin conversar. No hemos conversado, no conversamos. Estamos siendo arrollados por la realidad. De alguna manera, la conversación tiene que partir de las necesidades reales, de las necesidades esenciales de la gente, para a través de los satisfactores decidir qué bienes económicos, industrias, equipamientos, infraestructuras se deciden, y no al revés. Es decir, no poner primero los bienes económicos y luego ver si coinciden o satisfacen o no las necesidades reales, porque lo más probable es que no sea así. Hay que partir de esas necesidades. De alguna manera, el diálogo tiene que ser este. La sociedad de la conversación se tiene que construir entre las organizaciones de la cultura, públicas, privadas, mercantiles, industriales, entre los creadores y artistas y entre la ciudadanía y los públicos. Esa conversación es la que se tiene que dar. De alguna manera, y para finalizar, se trata de pensar que los factores estratégicos para que se produzca esa feliz comunión entre la industria cultural, los procesos creativos y el desarrollo cultural, y al mismo tiempo la diversificación y el fortalecimiento de la matriz productiva, se da si se cumplen esos 4 factores: la identificación de necesidades, el desarrollo de los públicos, la capacidad de aprendizaje y la alta profesionalización. Y para terminar ya, los indicadores de éxito para el paso de la información al conocimiento en la gestión cultural de la nueva era, y el conocimiento es la clave para que las industrias creativas y culturales se hagan sobre la base de la sabiduría local, tienen que ser estos 5 indicadores. Por un lado, el énfasis en la gestión de lo intangible, es decir, la alfabetización digital, los flujos de información. En segundo lugar, la generación de contenidos para entornos relacionales, entornos que dialogan entre artistas, organizaciones de la cultura y ciudadanía. En tercer lugar, la promoción de que esas pequeñas industrias, esas pequeñas organizaciones sean inteligentes, es decir, con capacidad de respuesta ante la inmediatez que tienen los nuevos canales digitales y del mundo económico en el que vivimos. El cuarto indicador es la posibilidad de compartir el liderazgo, dar juego, de manera inclusiva. Y finalmente, el quinto factor es la idea de que, de una manera o de otra, la cultura, el arte, la industria cultural, la industria creativa y el talento que hay detrás de ello, y también la gestión pública, social y privada que se haga, tiene que servir para construir ciudad, para construir entornos físicos en los que vivimos, y ciudadanía de la sociedad esa de innovación y de conocimiento de la que estamos hablando. Nada más, muchas gracias.